Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo hablaremos sobre el capítulo 4 del libro Comercio Internacional. Hablaremos específicamente del comercio y sus recursos en el modelo Share Only. Bueno, los integrantes del grupo serían Carlos Castro, Condori Valeria, quien le habla, Pajuelo Cueva Jonathan, Ventura Carlos y Yataco Paredes. Como índice vamos a hablar sobre tres puntos importantes en el capítulo: el modelo Henscher-Only, sus supuestos, su equilibrio de autarquía, el equilibrio con libre comercio, contraste empírico del teorema de Henscher-Only, y seguimos al punto 2, que serían los efectos del comercio sobre los precios de los factores, los efectos del comercio sobre el salario y la renta, determinación del salario real y de la renta real, los cambios en el salario real y en la renta real del capital, opiniones en relación con el libre comercio. En el tercer punto tenemos las extensiones del modelo de Henscher Holding y muchos bienes, factores y países, distintas productividades de países, y finalmente tenemos a las conclusiones. Bueno, el modelo de Henscher-Only basa la existencia del comercio internacional en la diferencia de los recursos entre los países. Este se distingue o diferencia del modelo ricardiano, debido a que el modelo ricardiano mencionaba que el comercio existía porque los países utilizaban ventajas comparativas, tecnológicas para la producción de sus productos. Bueno, aquí lo que mencionaba sobre la diferencia del modelo ricardiano, sobre las ventajas comparativas, en los cuales los países se especializaban para la producción de bienes diferentes. Bueno, el modelo de Herschel-Only se dio inicio en la Edad de Oro, aproximadamente en los años de 1890 hasta 1914, finales de 1914, donde se da el inicio de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en aquellos años se dieron notables cambios, notables mejoras, tanto en el transporte, por el cual incrementó el comercio internacional en los países, también también ayudó la tecnología. Hablando sobre los supuestos del modelo de Heschel-Only, el cual, haciendo un paréntesis, a diferencia del modelo de factores específicos, el cual es a corto plazo, el modelo de Herschel-Only es a largo plazo. Esto es debido a que los factores productivos se pueden desplazar entre los diferentes sectores y pueden cambiar de sector. En el primer supuesto, encontramos que ambos factores pueden moverse, hablando específicamente de los factores de trabajo y de capital. Ahora, haciendo otro paréntesis, ¿cómo se construye este modelo? Principalmente por los factores de capital y trabajo, el cual el capital vendría a ser K y el trabajo vendría a ser L. Eh, Suponiendo también dos países, en nuestro país, el país nacional y el país extranjero. También dos productos, por ejemplo, ordenadores y calzado. Entonces, si quieres saber la cantidad total de capital en la economía de tu país, de nuestro país, en el nacional, sería la suma de la cantidad total de capital usada para producir el producto A, que sería ordenador, más la cantidad total de capital utilizada para la producción del producto B, que sería el calzado. Entonces, la suma sería la cantidad total de capital en la economía. Igual funciona para el trabajo y para el país extranjero.
Bueno, también el primer supuesto difiere del modelo de factores específicos en donde el capital del sector manufacturado y la tierra percibían mismas rentas, distintas en sus factores. Sin embargo, si ambos países producen, el trabajo percibe el mismo salario en cada sector. Siguiendo al segundo supuesto, hablamos sobre los factores intensivos, bueno, intensivo en factores de producción. Es cuando un bien es intensivo, como lo puede ser en capital. ¿Esto qué quiere decir? Que para producir el bien A se necesita más capital por trabajador que para producir el bien B. El capital en unidad de trabajo. Por eso es una fracción. Eh, Quiere decir que el capital es intensivo en capital para la producción del bien A. Y en el pequeño gráfico que tenemos a la derecha podemos ver la demanda relativa del trabajo en el sector del calzado. Podemos ver que el sector calzado es intensivo en trabajo. Y en la parte de abajo, en la parte de la demanda relativa del trabajo en el sector de los ordenadores, igualmente es intensivo en trabajo. Siguiendo con los supuestos, en el tercer supuesto tendemos que eh, ambos sectores pueden moverse libremente. Ambos factores pueden moverse libremente entre sectores. De igual manera, difiere del modelo de factores específicos y el extranjero es abundante en trabajo y el nacional en capital. Por lo que en el cuarto supuesto se obtiene que los productos finales se comercializan sin restricciones y el capital y el trabajo no pueden moverse entre países a diferencia de los anteriores. Siguiendo con los últimos dos supuestos, tanto el supuesto quinto como el sexto están relacionados con las tecnologías de la empresa y la preferencia de los consumidores. Eh, el quinto supuesto menciona que las tecnologías empleadas en ambos países son idénticas. Eh, Obviamente también difiere del modelo ricardiano y es poco realista, eh, debido a que las, la tecnología empleada en países ricos es diferente a la tecnología empleada para países pobres. Sin embargo, este poco realismo permite que centrarnos mucho más en la razón del comercio, las distintas dotaciones del trabajo y capital existentes para cada país. De igual manera, el sexto supuesto es poco realista debido a que los gustos de los consumidores son idénticos. Tanto entonces, ¿por qué es poco realista? Porque los gustos de los países pobres no pueden ser idénticos a los de los países ricos, debido a que los países pobres se centrarán mucho más en las necesidades básicas que tienen. Sin embargo, en los países pobres, esas no serían las necesidades básicas no son su prioridad o no son en lo que se van a centrar y lo que más van a consumir, porque hablamos de gustos. Bueno, en en el punto 1.2 encontramos el equilibrio de autarquía. Eh, en eso encontramos un gráfico, bueno, dos gráficos de nuestro país y el extranjero. Sería el nacional y el extranjero, donde encontramos la frontera de posibilidades de producción y encontramos la curva de indiferencia y los precios de equilibrio de autarquía. Entonces, la frontera de posibilidades de producción tiene
busca la finalidad de encontrar el equilibrio de autarquía de nuestro país y del extranjero, bajo los supuestos mencionados. Podemos ver la curva de inferencia tanto de nuestro país como del extranjero que viene a ser cóncava al origen. Entonces, tomando en consideración los supuestos, con la curva de diferencia, tomando el sexto supuesto donde eh, las preferencias de los consumidores, tanto de países ricos como de países pobres, son idénticas, podemos ver las curvas de indiferencia para ambos gráficos. Eh, y finalmente encontramos también los precios de equilibrio y de autarquía, que son distintas para cada país. Bueno, le doy el paso a mis compañeros para que siga con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias por el pase, Adriana. Ahora continuaremos con la exposición. El libre comercio, una vez que tenemos los puntos de equilibrio de autarquía representados por los puntos A que voy a mostrar en los siguientes gráficos, vamos a ver qué pasa cuando abrimos el mercado. ¿Ok? Abrimos el comercio al exterior. ¿Ok? Bueno, eh, resaltar que nuestro país es fuerte en cuanto al factor capital y el extranjero en cuanto al factor trabajo. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros nos enfocamos en los ordenadores, ya que somos más fuertes en capital, y ellos en calzado, ya que son fuertes en trabajo. Al abrir el comercio, el extranjero, a ser débil en ordenadores, demandará mucho más ordenadores. Bueno, la demanda mundial será mayor de ordenadores, ¿no? Y nosotros nos vamos a enfocar en lo que somos fuertes, que es ordenadores. Dejaremos un poco de lado lo que no somos tan fuertes, que vendría a ser el calzado. Es por eso que el nuevo punto de producción vendría a ser el B, ¿ok? QO2 y QC2. Ahora, el punto de consumo, el nuevo punto de consumo vendría a ser C. ¿Por qué? Porque nosotros, al tener una mayor demanda en el extranjero por parte de ellos, nosotros aumentaríamos el precio de esto, ¿ok? Al aumentar el precio de los que demandan internamente en nuestro país dejarían de consumir en un poco porcentaje, ¿ok? Pasando que ahora el nuevo punto de consumo de ordenadores sea QO3. En cuanto a calzado, nosotros ya no nos enfocaríamos tanto en calzado, sin embargo, resulta que el extranjero sí son fuertes en cuanto a la producción de calzado y a nuestro mercado entrarían mucho más competidores. Es por eso que el consumo vendría a ser QC3. Al ver más competidores, bajaría el precio de- del calzado, ¿no? Bueno, en el punto C, disculpen, nosotros consumimos, producimos QC2 y sin embargo consumimos QC3, demandamos QC3. Por lo tanto, la diferencia vendría a ser los que portamos. Por el otro lado, en cuanto a los ordenadores, nosotros consumimos solamente QO3, sin embargo, producimos QO2. La diferencia de esto sería lo que exportaríamos hacia el extranjero. El precio relativo en autarquía era PO sobre PC. Sin embargo, al abrir el comercio, el precio mundial, en cuanto, bueno, representado en nuestro país, el precio de ordenadores subiría y el precio de calzado disminuiría, lo que causaría que, bueno, al aumentar el nominador y disminuir el denominador, el precio subiría, el precio relativo subiría. Por lo tanto, uniendo estos dos puntos A y D, podemos hallar la oferta de exportaciones de ordenadores. Eh, Acá pasa todo lo contrario en el extranjero, todo lo contrario. Ellos son fuertes en trabajo y se enfocan en la producción de calzado. Al abrir el comercio, ellos van a aumentar su precio en el calzado y, bueno, porque simplemente se enfocarán acá, ya que nuestro país, aumentaría la demanda de ¿no? De,
Ahora, nosotros al ser fuertes en ordenadores, exportaríamos más ordenadores y entraríamos en el mercado extranjero, lo que causaría que haya mucho más competidores en el mercado extranjero, causando que el precio disminuya acá. Ahora, es por eso que en el punto B es el nuevo nivel de producción. Aumentaría la producción de calzado, disminuiría la producción de ordenadores, ya que ellos se enfocan en el calzado y el consumo. Acá ellos simplemente consumirían UC3, ¿ok? Ya que el precio del calzado aumentaría en, una, en algún porcentaje. Ellos simplemente consumirían QC3 pero ellos producen QC2. La diferencia vendría a ser los que exportarían a nuestro país. Todo lo contrario pasa en los ordenadores. Ellos simplemente, ellos consumen QO3, pero ellos simplemente producen QO2. ¿Ok? La diferencia de esto vendría a ser los que ellos importarían de nuestro país. Como expliqué, la autarquía, bueno, como explicó mi compañera, la autarquía era este punto A. Ahora, al ellos disminuir el precio de ordenadores y aumentar el precio del calzado, simples matemáticas, el denominador disminuye, el denominador aumenta, esto disminuiría el precio mundial en el punto D, ¿no? Para ellos sería una disminución del precio relativo mundial, para nosotros representaría un aumento, causando que al unir estos dos puntos, esta curva sería nuestra demanda de importaciones de ordenadores. Uniendo estas dos curvas, la oferta y la demanda, hallamos el punto de equilibrio que nos permitiría calcular el precio relativo mundial, ¿no? La intersección de estas dos curvas. Ahora, podemos hablar sobre la paradoja de Leontief. Bueno, a Leontief en 1953 analizó datos de 1947 de Estados Unidos sobre su economía. Quiso contrastar el teorema de Hershey-Olin. A fin de demostrar este teorema, Leontief midió las cantidades de trabajo de capital empleados en todos los sectores para producir $1 millón en exportaciones e importaciones. Primero comenzó con las exportaciones, sin embargo, al querer analizar las importaciones, tuvo un problema debido a que no tenía la información de la tecnología en el extranjero. Sin embargo, uno de los supuestos del teorema de Hershey-Olin era que todos los países tenían la misma tecnología. Por lo tanto, podía usar la información de la tecnología estadounidense. Al ver los resultados, eh, se pudo ver que los resultados contradecían el teorema de Hershey-Olin, lo que se conoce como paradoja de Leontief, ya que a partir del teorema de Hershey-Olin, Estados Unidos o sea, al ser abundante en capital, en este factor, exportaría bienes intensivos en capital e importaría bienes intensivos en trabajo. Sin embargo, según los resultados pasa todo lo contrario. Como pueden ver acá, el ratio capital-trabajo de exportaciones era menor que el ratio de capital de importaciones. Todo esto se conoce como paradoja de Leontief, lo que se supone que no en todos los años para todas las economías se cumple este teorema. Ahora le doy paso a mi compañero Carlos que va a seguir con la exposición. Muchas gracias. Sí, vamos a hablar sobre efectos del comercio sobre los precios de los factores. Para esto vamos a arrancar de los siguientes puestos. Nuestro país eh, exporta ordenadores y el país extranjero exporta calzados. Ahora, los precios relativos de los ordenadores aumentan. Es por eso que, precisamente por eso nosotros exportamos los ordenadores y el país extranjero lo importa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Eh, los precios se mueven del equilibrio de autarquía al equilibrio de libre comercio. Entonces vamos a tocar los siguientes puntos. Vamos a hablar sobre el efecto en el salario y la renta de nuestro país. ¿Qué es lo que se busca aquí? Eh, Ahí podemos ver, este cuadro ya fue explicado previamente, pero igual lo vamos a volver a tocar para poder entender este concepto. La línea azul es la demanda relativa de trabajo en el sector de los ordenadores y perdón, la línea naranja es la demanda relativa del trabajo en el sector del calzado. Ahora, ¿qué es lo que se busca? Se busca sumar ambas demandas relativas para
tener la demanda de todo el sector, pues, ¿no? Toda la economía, tanto del sector de calzado como del sector de ordenadores. ¿Esto para qué? Para poder compararlo con la oferta relativa. ¿Esto qué nos permite? Al comparar la demanda relativa con la oferta relativa, podemos acercarnos allá a la demanda misma y a la oferta misma, que a su vez nos permite calcular el salario relativo. Ahora vamos a explicar la demanda relativa del trabajo del conjunto de la economía en el siguiente slide. Aquí. La demanda relativa del trabajo del conjunto de la economía. Partimos de un hecho. Partimos del hecho de que las sumas de las cantidades del trabajo y de la demanda, sus sumas, son iguales al trabajo y capital disponible en la misma economía. Por eso es que en las fórmulas de abajo, aquí tenemos que L sub O, que viene a ser el trabajo con respecto a los ordenadores, más L sub C, que viene a ser el trabajo con respecto a los calzados, es igual al trabajo total de la economía misma, de ambos sectores. De la misma forma para el capital, tenemos el K sub O, que viene a ser el capital de los ordenadores, más el K sub C, que es el capital de los calzados, que viene a ser el capital total. En la fórmula de arriba tenemos eh, la demanda de trabajo con respecto al capital, que viene a ser la oferta relativa, y en la parte derecha tenemos la demanda relativa, pues, ¿no? Que es la oferta con respecto la oferta de los ordenadores, la oferta del trabajo de los ordenadores más la oferta de trabajo de los calzados con respecto al capital, pues, ¿no? De toda la economía, como ya previamente se explicó. Ahora, ¿qué es lo que pasa en un incremento del precio relativo de los ordenadores? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Al nuestro país ingresar ya al comercio exterior, el precio relativo aumenta. Entonces, ¿esto a qué conlleva? Conlleva un desplazamiento tanto del punto de equilibrio A al punto de equilibrio B, ¿no? Que a su vez ayuda al incremento de la producción de ordenadores y a su vez la producción de calzado disminuye. Esto por el mero precio relativo que disminuye la capacidad adquisitiva del otro sector, pues, ¿no? Del sector de calzado. Eh, Pasamos a explicar la determinación del salario real y de la renta real del capital. ¿Qué es lo que sucede en este apartado? El salario real disminuye. Una bajada del salario relativo provoca un incremento del ratio de trabajo en ambos sectores. Vamos a explicar a continuación a quiénes benefician y a quiénes afectan estos cambios de forma rápida y sencilla. Bien, eh, determinación del salario real y de la renta real del capital. Partimos del hecho de que mientras más unidades, más trabajadores operan una misma máquina, esta más productiva se hace. Por eso tenemos la fórmula de arriba que la renta es igual al precio de los ordenadores por el precio, el producto marginal del capital de un ordenador, y de la misma forma para el sector de calzados. Ahora, a lo largo a largo plazo el capital circula libremente entre los sectores. Por lo tanto, la renta debería ser idéntica entre ellos. En la fórmula de abajo, como podemos ver, eh, es una operación matemática, el precio marginal del capital con respecto a los ordenadores se despeja, entonces eh, el producto de un ordenador pasa a dividir. ¿Y esto qué quiere decir? Esto mide la cantidad de ordenadores que se puede adquirir con la renta de capital. ¿Qué sucede para el sector de calzados? No es que se pueda adquirir, sino lo mide relativamente en la cantidad de calzados que se pueden comprar, ¿no? Con,
con esto. Determinación del salario de la renta real del capital. Cambio en el salario real. Bien, ¿qué nos dice la renta, la regla de rendimientos decrecientes? Nos dice que el producto marginal de ambos sectores debe disminuir. Entonces, el salario depende del producto marginal del trabajo y de los precios de los bienes. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Disminuyen tanto la cantidad de ordenadores que se pueden adquirir con el salario sobre P sub O y la cantidad de calzado que se puede adquirir con el salario P sub C. Yo sería todo por mi parte. Lo doy paso a mi compañera Valeria. Continuando con la exposición, en este caso explicaremos un ejemplo numérico sobre el teorema de Stolper-Samuelson para poder ver cómo varía el salario y la renta del capital ante un cambio de precio. Los datos que nos dan son los siguientes. Tenemos dos bienes que son ordenadores y calzado. Y la información que tenemos sobre esto son los ingresos por ventas, las remuneraciones del trabajo y las remuneraciones del capital. Otro dato que nos dan es que cuando nuestro país va a comerciar con el exterior, el precio relativo de los ordenadores va a aumentar. Esto está representado por el siguiente incremento porcentual del precio, el cual es 10% en el caso de los ordenadores y en el caso del calzado no existe dicho aumento. Siguiente, por favor. El objetivo es explicar cómo el aumento del precio relativo de los ordenadores va a provocar variaciones a largo plazo sobre el salario recibido y sobre la renta del capital. Esta renta del capital se va a calcular a partir de los ingresos totales por ventas de cada sector, menos las remuneraciones del trabajo, y todo esto va a ser dividido entre la cantidad del capital. Como podemos observar en este caso, los ordenadores y los calzados van a estar representados por las siguientes fórmulas. Como mencionamos anteriormente, el precio de los ordenadores aumenta mientras que en el calzado no hay variación. Entonces, introduciendo estos nuevos datos en las fórmulas, van a quedar de la siguiente manera, como podemos ver. Siguiente, por favor. Ahora, trabajando con las variaciones porcentuales de las variables, las expresiones quedan así. En el caso de los ordenadores, se introduce la variación porcentual del precio y del salario, y en el caso del calzado solamente del salario, ya que no hubo una variación en el precio. Una vez que ya tenemos estas expresiones, las vamos a reemplazar con los datos numéricos que nos han dado. Sabemos que la variación porcentual en el precio de los ordenadores es un 10%. Esto se va a multiplicar entre 100, menos 50, 100 entre 50 menos la variación del salario por 50 entre 50. Y en el caso del calzado, solamente es menos la variación del salario por 60 entre 40. Siguiente, por favor. Como se mencionó antes, nuestro objetivo va a ser calcular la variación del salario y de la renta del capital ante la variación en el precio de los ordenadores. Entonces, para esto, con el fin de dejar estas expresiones con una sola incógnita, vamos a restarlas y vamos a obtener que el 10% por 100 entre 50 más la variación del salario por 20 entre 40. Lo cual simplificando nos va a quedar que la variación del salario es menos 40%. Esto quiere decir que con el precio de los ordenadores aumenta en un 10%, el salario va a disminuir en un 40%. Eso también va a significar que como los salarios han disminuido, ya no se puede permitir adquirir tantos ordenadores como antes o tantos calzados. Es decir, que el salario real en términos de ordenadores o calzado ha disminuido y el factor trabajo ha empeorado. Ahora, para poder hallar la variación de la renta del capital, vamos a utilizar el dato de la variación del salario, que es 40%, y lo vamos a reemplazar en la variación de la renta del calzado, lo cual nos va a quedar de la siguiente manera. Sería, siguiente diapositiva, por favor. Aquí lo podemos ver en esta diapositiva, sería 40% por 60 entre 40, sería igual a 60%. Eso significa que el precio relativo, si el precio relativo va a aumentar en un 10%, entonces la renta del capital va a aumentar en un 60%. Es decir, que la renta del capital va a aumentar más que el precio, lo que significa que a pesar de que el precio de los ordenadores aumenta, los propietarios del capital aún pueden adquirir más ordenadores que antes y también más calzado.
Por ello es posible decir que la renta del capital expresada en calzados o ordenadores ha aumentado y la situación de los propietarios del capital ha mejorado. Siguiente. Ahora vamos a explicar sobre la ecuación general de la variación a largo plazo de los precios de los factores. A continuación, esta ecuación que podemos ver aquí nos va a resumir los resultados a largo plazo de la variación en los precios de los factores. Aquí podemos ver que ante un incremento en el precio de los arrendadores, como sabemos, el salario real va a disminuir y la renta real aumenta. Esto quiere decir que ante el aumento en el precio relativo de los arrendadores del 10%, va a causar que la renta del capital aumente en un 60% y el salario disminuye en un 40%. Mientras que si el precio de los ordenadores disminuyera, esta expresión se va a invertir y la renta real disminuiría y el salario aumentaría. Estas ecuaciones nos muestran que las variaciones de los precios de los productos con las variaciones de los precios de los factores se van a llamar un efecto magnificador. Y esto nos va a indicar que es de esperar que existan ciertos grupos que van a apoyar la apertura de la economía del comercio, dado que el aumento en los precios de las exportaciones van a incrementar sus rentas reales. Sin embargo, también es posible que existan grupos que se van a oponer a esta apertura, dado que el descenso de los precios de las importaciones van a disminuir sus rentas reales. A continuación, mi compañero Luis Manuel continuará con la exposición. Buenas tardes, mi nombre es Luis Yataco y ahora pasaré a explicarles sobre las extensiones del modelo Heckscher-Ohlin. Para recordar, este modelo combina los temas de la ventaja comparativa y especialización de un país a partir de su dotación factorial. Pasando al subtema de muchos bienes, factores y países, las predicciones del modelo de Heckscher-Ohlin dependen de cuál sea el factor abundante en un país y qué bien emplea dicho factor de manera intensiva. Con solo dos bienes y dos factores en cada país y con tan solo dos países, es fácil determinar la intensidad factorial y la abundancia de factores. La intensidad factorial se mide comparando los ratios de los dos factores empleados en los dos sectores y la abundancia de un factor se mide comparando la ratio de las dotaciones de factores en tres países. Cálculo del contenido factorial del comercio. La primera pregunta a la que nos enfrentamos es cómo medir la intensidad factorial de las exportaciones y de las importaciones cuando son miles de los productos comerciados. ¿Y cómo podemos agrupar toda esa información en categorías que nos permitan contrastar el modelo de Heckscher-Ohlin? Bien, aquí podemos ver un ejemplo eh, sobre el contenido factorial del comercio de Estados Unidos. Esta tabla amplía la constatación empírica del Leontief del modelo Heckscher-Ohlin a fin de medir el contenido factorial de las exportaciones netas. La primera columna de las exportaciones y la primera de las importaciones muestran la cantidad de capital o de trabajo requerida para producir exportaciones o importaciones estadounidenses por valor de $1 millón en 1947. Las dos siguientes columnas muestran la cantidad de capital y de trabajo requerida para producir las exportaciones o importaciones totales de Estados Unidos. La última columna representa la diferencia entre las exportaciones e importaciones totales. Bien, pasando al siguiente subtema, distintas productividades de los países. La medición de la abundancia de un factor a fin de permitir que los factores de producción tengan distintas productividades, definiremos la dotación efectiva del factor como la cantidad real del factor presente en un país multiplicada por su productividad. Bien, como podemos ver en la imagen, la dotación efectiva de un factor es igual a la dotación del factor por la productividad del factor. La cantidad efectiva de un factor presente en el mundo se obtiene sumando las dotaciones efectivas de dicho factor de cada país. Bien, poniendo aquí un ejemplo, podemos ver la fórmula de los científicos efectivos, que es número de científicos por gastos en I más D por científico. La productividad de un científico en I más D dependerá de la cantidad de los equipos de su laboratorio, de los ordenadores o de otro tipo de material con el que trabaje. Los científicos que trabajan en distintos países
no tienen necesariamente la misma productividad, ya que disponen de diferentes equipos. Una manera sencilla de medir este material es mediante el gasto en I+D por científico del país en cuestión. Si un país tiene un mayor gasto en I+D por científico, la productividad de este será mayor. Y si el gasto en I+D por científico es menor, su productividad también será menor. Así pues, para medir el número efectivo de científicos en I+D por país, multiplicaremos la fórmula que podemos apreciar en la imagen. El otro ejemplo es sobre la tierra cultivable efectiva. Como hicimos en el caso anterior de los científicos, tenemos que corregir el factor tierra cultivable según sus diferencias de productividad entre los países. Para ello, emplearemos una medida de productividad agrícola de cada país. Así pues, la cantidad efectiva de tierra cultivable de un país es igual a, o podemos observar, tierra cultivable efectiva es igual a tierra cultivable real por productividad de la agricultura. Bien, esta fórmula únicamente compara la producción de cada país con los inputs de trabajo, capital y tierra. Son más productivos los países con una mayor producción en relación con sus inputs y son menor productivos los países con menor producción en relación con sus inputs. Gracias. Buenos días, profesor, compañeros. Mi nombre es Carlos Ventura y bueno, siguiendo con el tema de las extensiones del teorema de Heckscher y Olin, aquí tenemos una nueva versión del teorema que permite muchos más bienes, muchos más factores, países y diferentes productividades, donde disponemos de un nuevo test del modelo Heckscher-Olin, denominado test del signo. Con el test del signo nos dice que si un país es abundante en un factor, entonces el contenido exportado del factor debe ser positivo. Y si un país tiene escasez en un factor, entonces el contenido exportado del factor debe ser negativo. Para que un país pueda medir si tiene un factor abundante o escaso, debe comparar la cantidad del factor elegido con el porcentaje del PBI generado por el mismo país. El test del signo nos habla de dos casos. Primero, el test del signo en el caso del factor capital. Pongamos de ejemplo a Estados Unidos en 1947. Cuando tenía una participación de capital mundial de un 33% con respecto a otros países del mundo, siendo así un país abundante en el factor capital y cumpliendo con el test del signo. En el segundo caso tenemos el test del signo en el caso del factor trabajo. También poniendo de ejemplo a Estados Unidos en el mismo año, en el año 1947, donde tenía un nivel alto de la productividad con respecto a los demás países del mundo. Y por ello se consideraba al trabajo como un factor abundante, siguiendo así con el cumplimiento del test. Para entender mejor al test del signo en este modelo, un caso mostrado por el autor Fenstra en su libro de Comercio Internacional nos cuenta que a principios del siglo XIX la India era un país productor de tejidos de algodón y exportaba a países como el Reino Unido. Con el pasar de los años, el Reino Unido fue el líder de la exportación mundial de tejido de algodón. Hay que considerar primero que a finales del siglo XIX, la India y los demás países del mundo disponían del mismo tipo de maquinaria, cumpliendo así con el supuesto de igualdad en las tecnologías del modelo Heckscher-Ohlin. Y se creía que la India tenía también como factor abundante al trabajo. La diferencia más notoria por
por lo que las empresas británicas fueron mejorando a las empresas de la India, fue por el correcto manejo de sus trabajadores, ya que la India empleaba mayor cantidad de personas por máquina para que éstas funcionaran correctamente, y el Reino Unido disponía de expertos occidentales en estas máquinas. Luego de varios estudios y gracias a los avances tecnológicos, la India pudo encontrar que su factor abundante real eran las tierras efectivas para el cultivo del algodón, convirtiéndose así en un país exportador de algodón bruto, que exportaba este factor hacia países como el mismo Reino Unido, pero esta vez para que sean manufacturados ahí. Eh, Yendo a las conclusiones en el modelo Heck-Cherolin, es uno de los más utilizados para explicar los patrones de comercio internacional. Además, es un modelo a largo plazo, de manera que permite que el trabajo, el capital y los otros recursos se puedan mover libremente entre sectores. Además, identifica el efecto de las distintas dotaciones de factores de los países. Determina el efecto de los diferentes patrones del comercio, los precios relativos y la renta de los factores. También indica con claridad quién se beneficia y a quién se perjudica la apertura del comercio. Y por último, predice las ganancias reales para el factor empleado de una forma intensiva en la producción del bien. Gracias.